Capítulo 3. La personalidad. La mentira del hombre es su personalidad, pero el hombre consciente requiere el equilibrio en su ser, de su esencia y de la personalidad para entonces llegar a ser. Desde que un ser humano nace, aún desde el vientre materno y luego en su infancia, recibe impresiones que son grabadas en los rollos de las tres partes y dos sectores de sus cinco centros. Toda esta información grabada es la que crea la personalidad. Al nacer, una entidad biológica como lo es un bebé, la que se manifiesta en este mundo es la esencia y el ser, o cuerpo con sus cinco respectivos centros. La personalidad aún no existe. El ser le es innato a la esencia. La personalidad no le es innata sino ajena. La esencia es el hombre, y a esta le pertenece el destino marcado por la influencia de los cosmos superiores para su propio desarrollo. La personalidad en el hombre es todo aquello que ha venido de afuera y ha sido aprendido. Por tanto, no es de él, no le es propio, sino prestado, tomado por imitación de todas partes y de infinidad de personas. Toda la información que una persona recibe desde su infancia, los esquemas y los comportamientos mentales, ideologías, conceptos, ideas, opiniones, los esquemas y comportamientos emocionales, gustos, atracciones, quereres, depresiones, quejas, creencias, supersticiones, repulsiones, aversiones, ira, odios, rencores, así como esquemas y comportamientos físicos tales como movimientos, gestos, muecas, modos de sentarse, modos de caminar, modos de expresión oral y lenguaje. La educación familiar, toda la institución académica en sus diversos niveles y toda la cultura social constituyen en conjunto información de cómo debe la persona comportarse en cada situación. Y estas son simplemente unidades de información que el infante graba en todos los rollos de los sectores y en partes de sus cinco centros. El infante la copia de los demás, por imitación de los adultos y niños mayores, y por la constante repetición de los esquemas mentales, emocionales y físicos, una y otra vez hasta que quedan grabados en los centros de su ser. Y el niño, al crecer, los considera como esquemas propios. La imitación y repetición abarcan todos los pisos de la máquina y todos los cinco centros. Al centro intelectual con conceptos e ideas. Al centro emocional con estados de ánimo y sentimientos. Al centro instintivo motriz con frases, aforismos, argot, gesticulación y movimientos. La repetición y repetición, la imitación y repetición constante de lo que el infante percibe, mira y escucha de los mayores que él, llena los centros de su máquina durante su crecimiento, formándose así la personalidad en el niño y sumiéndole en el estado de sueño o el segundo estado de conciencia. De este modo, la esencia del niño se dé paso a la fuerte y recién formada personalidad. Entonces, toda esa información se manifiesta automática y mecánicamente como personalidad. Todo esto son las unidades de información. Todas estas unidades de información grabadas en los rollos de los centros crean patrones de conducta como los guiones de parlamentos que los actores utilizan en el teatro y en el cine. A estas unidades de información se les denominan yoes. Tales unidades de información pueden ser correspondientes y correlativas en varios de los cinco centros con los que crea asociaciones mecánicas entre estas unidades de información formándose grupos de yoes. Estos pueden ser comprendidos como hábitos de los centros o posturas de cada centro. Este grupo de yoes o grupos de unidades de información constituyen subpersonalidades que cumplen con las finalidades en la vida del hombre mecánico con las que fueron agrupadas por asociaciones en los cinco centros de la máquina humana
Estas subpersonalidades en su conjunto constituyen la personalidad del hombre mecánico. Se debe considerar a los yoes y a las subpersonalidades como papeles, roles y parlamentos o guiones de cine. Las unidades de información, o yoes, y las subpersonalidades, así como la personalidad misma, nunca se les debe de considerar como entidades con vida propia y autónoma, pues son tan solo la información grabada en los centros. Mencionar esto lo considero necesario, pues hay grupos que han distorsionado la idea de los yoes, considerándolos como entidades vivientes y para colmo capaces de retornar de una vida a otra. Tal cosa no es real. Estas ideas distorsionadas son tan solo una nueva forma de sueño. Al morir el cuerpo planetario o cuerpo físico, la información grabada en los centros del cuerpo a la cual constituye la personalidad desaparece. Ninguna unidad de información reencarna. La reencarnación y el retorno corresponden solo a la esencia. Otra distorsión que se ha presentado es la de la observación mecánica de las unidades de información yoes y de las subpersonalidades, en las que en la que con una observación mecánica de su personalidad conocen algunos aspectos de esta. Pero en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, el hombre se identifica con sus unidades de información, yoes y sus subpersonalidades y juega con ellas. Disfruta de la observación mecánica de la manifestación interior de esas subpersonalidades y de la expresión interior de las mismas. Esta es una grave distorsión. La observación mecánica no sirve para nada en el trabajo, únicamente la observación de sí mismo en los periodos de conciencia de sí mismo, por medio del recuerdo de sí mismo, es la valedera para el estudio de sí mismo, el conocimiento de sí mismo en la etapa de despertar. El crecimiento de la esencia y de un yo unificado en los tres pisos de la máquina para tener un centro de gravedad permanente en la conciencia de sí mismo como producto del trabajo de la esencia en todos los pisos y centros del ser, y la posible construcción de los pisos superiores de la máquina. Los cuerpos superiores dependen en un conjunto de una aplicación justa de las herramientas de trabajo. Estas distorsiones deben ser cuidadosamente evitadas. Toda la información registrada en los centros debe ser utilizada por la esencia para su expresión integral y armónica a través de todas las partes constitutivas del ser en el tercer estado de conciencia, y nunca los diferentes aspectos de la información de la personalidad con todas sus discordancias deben expresarse en forma mecánica y autónoma de la conciencia de la esencia, como un automatismo de la parte motriz de cada uno de los centros. Las unidades de información, al manifestarse interiormente o expresarse exteriormente en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, solo manifiestan o expresan una infinitesimal parte del ser. Es apenas un minúsculo rollo de grabación de información girado por reacción automática a una impresión que ha recibido, y que como estímulo exterior le obliga a responder desgastando en el proceso una gran cantidad de energía que es emanada de uno o varios centros del ser hacia el exterior, pero nunca se expresa la totalidad del ser en el estado de vigilia. Es por esta razón que se dice que el hombre mecánico nunca es el mismo, pues la información que se expresa desde él siempre es limitada, fragmentaria, variable y procedente de diversos rollos de diferentes centros que en muchos casos no tienen relación entre ellos o tienen una relación por asociación automática, o incluso hay discordancia entre estas unidades de información. El hombre dormido mecánico recibe una impresión. Entonces se identifica con la impresión recibida. Al no darse cuenta de sí mismo, automáticamente se activa y expresa un rollo del centro motriz y el hombre reacciona a la impresión que ha recibido. Otra impresión llega a él, nueva identificación, y se expresa en un rollo del centro intelectual y ocurre una nueva reacción. Luego una tercera impresión causa que un rollo del centro emocional sea activado, produciendo una reacción emocional a la impresión que le ha estimulado. Incluso a una impresión que el hombre mecánico reciba como estímulo
Puede que un rollo de un centro sea activado cuando otro rollo de otro centro también sea activado. Eso indica que la impresión ha activado automáticamente dos centros. Es lo que llama asociación mecánica de centros. Esta asociación mecánica forma grupos de unidades de información o subpersonalidades. Tal actividad mecánica de los centros causa un gran desgaste de energía de cada centro involucrado, la cual es emanada hacia el exterior del cuerpo. Es energía perdida. De esta forma solo partes aisladas del hombre mecánico se expresan, pero nunca el hombre mecánico puede expresar todas las partes de su ser sincronizadamente, simultáneamente. Esto es así por causa del sueño psicológico e identificación del estado de vigilia. Estas reacciones automáticas de las unidades de información aisladas y sin conexión con el conjunto del ser generan el estado de apego o identificación con la impresión recibida como estímulo desde el exterior. La identificación puede ser dual, tanto identificación interna como identificación externa. La identificación interna es por causa de la consideración interior y la actividad automática de los centros, pensamientos e ideas automáticos, sentimientos automáticos, acciones y movimientos automáticos, es decir, por los hábitos de los centros. La identificación externa sucede con todas las cosas, objetos, percepciones e impresiones que captan la atención del hombre psicológicamente dormido. Consideración interior significa el identificarse con las personas guardando de ellas rencores y recomisos, preocupación malsana, duda y sospecha infundada con relación a otra persona, guardar las apariencias y vivir del que dirán, tener un gran canto interior, queja, lamento y deseo de venganza, por ser excesiva su hipersensibilidad a cualquier roce o choque que hiera su buena opinión de sí mismo, su orgullo y sus ideas de autoimportancia y vanidad. Estas dos clases de identificación ocurren por causa del automático y mal funcionamiento de la información grabada en los centros sin el darse cuenta de lo que ocurre en sí mismo. Evidentemente, causa del sueño relativo o psicológico del estado de vigilia, el dormir de la esencia. Esto no significa que usted ha de permitir que lo menosprecien, ofendan, manipulen o agredan psicológica, verbal o físicamente. Usted debe de defenderse y hacer que lo respeten. El trabajo del camino del hombre astuto solo pide de usted que su respuesta suave o enérgica sea consciente y que usted se dé cuenta de lo que sucede en todos los centros de su ser. Ahora bien, la información grabada en los rollos de los 5 centros se ha de indicar que también puede ser discordante, anacrónica, antagónica y contradictoria. Esto genera profundas contradicciones y conflictos en la expresión de la personalidad y su comportamiento e incluso perturba la salud física del hombre común. Expresado de otro modo diré, un yo o unidad de información de un centro puede ser contradictorio con un yo o unidad de información de otro centro. De modo análogo, una subpersonalidad del hombre común puede ser contradictoria con otra subpersonalidad. Todo esto le lleva al hombre mecánico a un conflicto mental y emocional, alterando el funcionamiento de los centros intelectual y emocional. Es así como se despilfarra en emanaciones la energía de estos centros. Tales conflictos psicológicos en algunos casos alteran el funcionamiento de los centros instintivo y motor, causando tics nerviosos y la somatización de estados patológicos. Este es el caso de algunos carcinomas. Gracias. Eso es todo por hoy, hermanos. Gracias por escuchar.